un sonido que enriquece el alma. Así definía este luthier las melodías que durante más de medio siglo nacieron de sus manos. Todo comenzó casi como un juego de niños, moldeando la madera sin imaginar que terminaría convirtiéndose en un referente de la construcción de guitarras y requintos. Por su taller pasaron músicos nacionales y grandes leyendas como Paco de Lucía, Jerry Rivera y los hermanos Miño Naranjo, todos buscando un instrumento hecho a su medida. Pero él no se conformó, quiso ir más allá y durante 7 años se obsesionó con crear un sello inconfundible, una firma sonora que no se repitiera en ningún otro instrumento del mundo. Así fue como inventó y patentó la tapa armónica radial. Su partida en 2011 abrió un nuevo capítulo en esta historia, uno en el que sus herederos continúan afinando el legado y honrando la genialidad del maestro Hugo Chiliquinga. ¿Lo escucha? ¿Cómo que no? Afine el oído que ahí está. Para muchos no es tan fácil distinguirlo, pero le aseguro que ahí está, detrás de esas notas, la voz de Hugo Chiliquinga, el luthier, el que inventó la tapa armónica radial para crear un sonido único, melodioso, equilibrado, una vibración valorada por artistas nacionales y extranjeros. ¿Aún no? Bueno, no se preocupe, que su familia nos va a enseñar a distinguirlo. Y lo primero que hay que escuchar es la historia de un niño, uno que nació en el corazón del país a inicios de los 40. Bueno, mi esposo de nacimiento pillareño, en el año 1941, el 20 de diciembre. Pero él, pues, la infancia que él me conversaba, me contaba que desde niño, pues, le gustaba mucho el arte de hacer instrumentos musicales. Y eso viene, pues, de herencia del papá también, porque el padre también fabricaba instrumentos, violines, guitarras. Y de ya joven, de unos 13, 14 años, él dijo que ya había salido de Píllaro a Ambato, donde él, pues, ya se fue formando como un joven y de ahí ya siguió trabajando en las guitarras y el sueño de él era salir fuera del país a conocer, pues, otras técnicas. Y así fue, pero lo que Hugo no esperaba al salir del país era encontrar el amor al cruzar la frontera. Bueno, yo le conocía allá en Cali, Colombia. Pues él ya decía que desde que me vio se enamoró y que ya él, si yo le aceptaba como novio, ya no se volvía para acá. Y lo hizo así. Se fue con su mera maletica de ropa y se quedó, de verdad que se quedó. Y ya empezó a trabajar allá en Colombia, de la cual ya se quedó, ya nos enamoramos, ya como a los 2 años ya nos casamos. Y de ahí, de casados, 4 años, nos vinimos para acá, que ya nos radicamos aquí en Quito, Ecuador. Las guitarras de Hugo eran buenas, muy buenas. La primera data de 1957, y por décadas levantaron una reputación que hasta ahora se recuerda. Acá tenemos unos valiosos recuerdos, ¿no?, de mi esposo. Aquí, por ejemplo, está con Lucho Bowen en Cali, Colombia. Él participó, pues, y hacía dueto con Lucho Bowen. Acá tengo el carnet que mi esposo, como artesano titulado, calificado en el año 1985. Acá está con Consuelito Vargas, en una entrevista que le hicimos aquí en el taller a Consuelito, ¿no?, en el año 1976, por ahí. Hacía mi esposo así programitas de música aquí, pues, en el taller. Y esto fue expresamente aquí en el taller donde estamos ahorita. Aquí tenemos de los hermanos Miño Naranjo, a Eduardo y a Danilo. Y pues grandes amigos, de verdad, grandes amigos. Acá estamos con Chamín, el mexicano, que era el compositor de Reloj, no marque las horas. Acá sí estamos con el trío Los Tres Reyes de México. Acá estamos con Jerry Rivera de Puerto Rico, que también nos visitó acá en el taller y también tocaba el instrumento, el requinto, y igual el papá también. Entonces le hicimos un lindo instrumento a Jerry Rivera. Esta es la condecoración que le hicieron a mi esposo
en la Casa de la Cultura, cuando hicimos la exposición en el 2010. Un reconocimiento total. Acá también tengo la medalla que le dieron de Benjamín Carrión, Casa de la Cultura, porque esto es lo que hizo mi esposo, no solo como ecuatoriano, sino por el país. Esta pues fue la última foto que tomamos, que justo cuando nos íbamos a viajar a Cuenca, la última exposición donde él partió, aquí en la sala de mi casa, que estaban todos los instrumentos ya organizaditos ya para empezar a empacar, y yo dije, no, pues tomemos una foto aquí con todos los instrumentos. Esta es la última foto que tengo yo de él aquí en el hogar, porque ya él no regresó acá. Nadie tiene la vida comprada, y el 26 de octubre de 2011, Hugo falleció durante una exposición en Cuenca. Justamente poco tiempo antes, había logrado cumplir un gran sueño: entregarle una guitarra propia al legendario Paco de Lucía. Bueno, la historia fue muy interesante porque el sueño de él era llegar allá hasta donde Paco de Lucía. La guitarra que le hizo la entrega duró 2 años en construcción, pero el sueño fue de verdad que lo cumplió y se fue allá en el 2010. Le hizo la entrega allá en las manitos de Paco de Lucía, la guitarra que ahorita está en el museo allá en España y está valorada por mucho dinero. Y de ahí pues quedamos con esta guitarra que fue autografiada en el 2013, que vino Paco de Lucía en la última venida acá al Ecuador y nos dejó autografiada y probada por él, porque él la probó, la guitarra, la pulsó y dijo que muy linda la guitarra, les felicito, y acá está la firma de Paco de Lucía. Poco más de 50 años de carrera como luthier fueron suficientes para escribir con letras de oro el nombre de Hugo Chiliquinga en la historia musical de nuestro país, y también para posicionarlo como un referente de la construcción de guitarras en la región. Y ante su ausencia, han sido su esposa y luego sus hijos los que han mantenido vivo su legado. Hoy ellos nos explican paso a paso en dónde es que radica la marca de calidad de las guitarras de su padre. Bueno, el proceso de construcción de una guitarra aquí en el taller de Hugo Chiliquinga empieza con una selección de materiales. Entonces nos contactamos con el cliente y le preguntamos sus preferencias acústicas, cómo quiere el sonido, y en base también al modelo del instrumento nosotros sugerimos dentro del stock que tenemos la madera con la que se construirá esa guitarra o ese requinto, ese instrumento especial. Entonces tenemos madera de diferentes partes del planeta. Por ejemplo, este es un pauferro que está entre la selva de Bolivia y Brasil, que es una de las maderas también que tiene una densidad bastante alta, es una madera muy dura y que pues la cualidad de esta es que de cierta forma nos da unos agudos bien definidos, bastante proyección. Cada madera tiene su personalidad, eso también hace que suene diferente. Acá tenemos una de las maderas más valiosas quizá para construir instrumentos. Esta es una madera brasileña o palo santo brasileño, como se le conoce, jacarandá también. Entonces la particularidad de esta madera es que se prohibió la explotación en el año 90. Esta madera es anterior a ese año en el que se prohibió la tala. Entonces ya es una madera que está muy seca, es una madera muy antigua y es muy preciada. Estas maderas son muy exóticas. Este es un arce acolchado que tiene estos patrones visuales como que un 3D. Nada, son maderas que tienen que estar secas por muchos años para poder, antes de ser instrumentos. Una vez que escogemos la madera, el siguiente proceso sería trazar o delimitar justamente la zona en la que se convertiría en guitarra. Esta es la plantilla de guitarra, que es una plantilla estándar. Ahora vamos a cortar ya el fondo y ya va a tener la forma de guitarra. Y después ya haríamos el proceso de secado de la madera. Entonces aquí justamente cortarlo, donde lo habíamos trazado. Una vez que ya tenemos las piezas, como me dio mi hermano aquí, pues para armar la parte posterior, hacemos también lo que es los aros para darle la forma. Bueno, aquí está el aro. Siempre le dejamos en remojo alrededor de unas 2 o 3 horas para que coja un poquito de humedad y cuando ya vayamos a doblar en la máquina no se raje, porque también hay peligro de que se rompa la madera.
Bueno, esta máquina es una dobladora que mi papá se inventó. La mandó a fabricar en Japón en el año de 1986. Entonces, esta máquina va bajando despacio y eso ayuda también para que la madera no se rompa. Entra la madera un poco fría y hace también que la máquina que está caliente no le rompa la madera. Entonces esta máquina fue, como decir, la base principal para el resto de máquinas que mi papi igual las inventó, pero estas ya las hizo aquí. Entonces, por ejemplo, esta de acá nos ayuda para dar la curva de un aro de requinto y la del fondo, en cambio, para el redondo de requinto. Selección de maderas, invención y fabricación de máquinas. Hugo pensaba en todo, pero eso sí, si hay algo por lo que se le distinguió, fue por la manera única de diseñar el interior de sus guitarras. Lo que viene ahora pues es el proceso de la construcción de la tapa, que bueno, la madera está así, ¿no? Se le incrusta lo que es la greca, según el modelo que solicite el cliente, obviamente, y ya empieza la parte importante que es el alma del instrumento. Mi papá lo decía así porque es la parte principal, es la parte por la que la guitarra o el requinto o el instrumento va a tener un sonido. Y entonces ahí viene la patente de la tapa radial armónica que hizo mi papá, la construyó, la inventó. Todavía conservamos los planos que él nos dejó. Entonces, ¿esto qué hace? Por lo general una guitarra o un requinto tiene espinetas verticales, rectas, de diferentes alturas, grosores, etc. Lo que él hizo fue crear un radio de bicicleta, que le decía así, de diferentes alturas de armónicos para un sonido único. Ya una vez que él hizo, porque esto se demoró 7 años prácticamente en construir, en investigar, en hacer. Los abogados de aquí decían, pero ¿usted qué quiere patentar, señor Chiliquinga, si la guitarra ya existe hace miles de años? Entonces los que conocemos de los instrumentos, de músicos y demás, saben que la parte interna puede variar según el constructor. Entonces este radio no existía y eso es lo que él quería patentar. La patente cumple funciones principales del sonido potente, equilibrado, altos y bajos. También tiene una prolongación en el aire superior a cualquier instrumento, entonces hace que sea un sonido envolvente, único, que guste. Un sonido que enriquece el alma, decía mi papá. Curiosamente, hasta hoy, este proceso tan delicado, el más importante de cada guitarra, lo sigue haciendo su esposa, quien aprendió de primera mano cómo hacerlo. Entonces ya llegaban así arreglos de guitarras y yo decía, pero yo no me puedo quedar sin hacer nada, ¿no? Y ya empecé yo a lijar y a arreglar y a taponar, porque en ese entonces era, y como ahora lo hacemos, charol, así, no era laca que se da con pistola. Y ya, de verdad que ya me fue gustando el arte también a mí de construir los instrumentos, a pesar de que pues yo en mi hogar era ama de casa, yo no pues criando a mis hijos, pero él siempre decía el sueño de él, ya después, de que yo aprendiera también a hacer los instrumentos, y él decía que también puede ser una mujer hacer guitarras, porque no solo hombres. Ahora también Diana está aprendiendo a armar la famosa tapa armónica radial. Mientras tanto, ella es la encargada de otra fase vital en la construcción de las guitarras. Una vez que tenemos lista la tapa con la patente, lo que yo voy a hacer en este momento es juntar las partes, el molde con la tapa y con la parte posterior. Entonces, estas son medidas súper precisas porque hay que tomar medios y demás. No toma tiempo en tema de agilidad, sino de precisión. Hugo Chiliquinga sigue guiando la mano de su familia en cada paso de la construcción de una guitarra. Esta no es solo una frase bonita, es una realidad que toma forma en recuerdos, hormas, máquinas y herramientas únicas. Entonces mi papá decía que este taller está hecho para mujeres, para que mujeres puedan hacer guitarras. Y es verdad, porque hay herramientas súper fáciles de manejar, hechas por mi papi. Siempre en este trabajo se necesita fuerza, pero él hizo herramientas que sean de maña para hacer el mismo trabajo y sin tanta fuerza.
La fabricación de una sola guitarra con la marca de Hugo Chiliquinga puede tomar desde 3 meses hasta 2 años. Dicen los entendidos que el sello de calidad de los instrumentos se ha mantenido con sus hijos, y muestra de eso es que gran parte de sus guitarras se venden directamente fuera del país. Como maestro, porque él fue un maestro para mí, pues tenía que dejar el legado para mí como esposa y para mis hijos, y que eso lo seguimos cultivando, y eso pues morirá. Ya cuando ya sea yo una viejita, qué sé yo también, que ya no pueda trabajar, quedarán mis hijos, mis nietos, qué sé yo, pero este arte no morirá. ¿Ahora lo escucha mejor? ¿Siente la presencia de Hugo Chiliquinga detrás de estas notas? ¿Cómo no hacerlo si su legado vive en cada paso de la creación de sus instrumentos, en las máquinas y herramientas que creó, en el conocimiento y destreza que heredó, y sobre todo en el sonido único e irrepetible que sale del alma de sus guitarras?